Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Y ya está aquí con nosotros Socorro Díaz. ¿Cómo estás, Socorro? Muy bien, Josefina, encantada de verte. Gracias. Aquí estamos al pie del tiempo y en Enfoque Noticias. Y además celebrando el cumpleaños de Adriana. Así es, hombre, muy bien. Ella sí se tomó el día para celebrarlo. Pues muchas felicidades, Adriana, donde andes. Exacto. Cuéntanos, ¿de qué nos hablarás hoy? Pues mira, Josefina, el pasado fin de semana fui a ver la película que finalmente ganó el Oscar después de las confusiones que dejó muy mal parados a los organizadores de la gran fiesta de Hollywood. Como no es una película de suspenso, creo que puedo dar mi interpretación, mi opinión en general sobre ella, sin quitarles las ganas de irla a ver, al contrario. Bien. Perfecto. Invitándolos a que la vayan a ver. Luz de Luna es una gran película con un contenido terrible. La destrucción de vidas que causa el narcotráfico y la drogadicción. Los hijos de madres drogadictos, cuando no son completamente destruidos en su primera infancia, se dedican una vez jóvenes o adultos a hacer lo que más odiaron durante niños. Vendedores de drogas, iguales que los que destruyeron a sus madres. La historia transcurre en Florida, cerca del sitio donde el actual ocupante de la presidencia de Estados Unidos tiene su Casa Blanca de invierno, imitando a los zares rusos que tenían su palacio de invierno y su palacio de verano. Transcurre ahí, pero podría ubicarse, proporciones guardadas, en cualquier ciudad costeña o no, de México, de Canadá, de Brasil, de Colombia, de Argentina, de España, de Francia, etcétera. El negocio de las drogas, un gran negocio, causa enormes estragos humanos, familiares, sociales, de salud y de seguridad pública en todo el mundo. Vamos a focalizar el tema, es lo que quiero, en Estados Unidos, México y la región latinoamericana, porque en esta área se está dando un replanteamiento de las relaciones bilaterales y multilaterales. Abrumados por el griterío mediático del señor Trump acerca de el muro y las deportaciones, muchos mexicanos hemos olvidado que estos temas forman parte de un tejido más amplio. También la semana pasada, el secretario adjunto del área de narcotráfico del Departamento de Estado de Estados Unidos, William R. Brownsfield, informó que su país sufre la peor crisis de consumo de drogas desde los años 80. Da cifras terribles. Los tanatorios son insuficientes, los públicos, para llevar gente que se muere por sobredosis. Informó que Estados Unidos sufre esta realidad e informó también que 17 de los 22 países catalogados como los mayores productores y de tránsito de drogas, 17 están en América Latina y el Caribe. En concreto, Colombia ha aumentado su producción de cocaína. México abastece hasta el 94% de la heroína que consumen los estadounidenses. Y Venezuela y Bolivia, lo digo textualmente, han fracasado de manera demostrable en su lucha contra el narcotráfico. A mi juicio, los datos son duros porque son creíbles y quienes habitamos países productores de tránsito y de consumo de drogas, como es México, estamos viendo los estragos que en materia humana, social, de salud y de seguridad pública se registran en el territorio nacional. La cantidad de personas jóvenes y de mediana edad perdidas por el consumo de drogas duras es visible en ciudades y pueblos, donde abundan las llamadas tienditas y donde se venden estos venenos. La situación de violencia e inseguridad se mantiene en estados como Guerrero, que se han convertido en el caso de Guerrero, en una entidad productora de amapola y exportadora de heroína, de la llamada heroína negra, que según los entendidos es la menos refinada y mortal, y es la más mortal. Atrás de las matanzas que leemos todos los días en los medios y los vemos, desapariciones, crímenes cotidianos y tragedias memorables como la de Ayotzinapa, aparece como telón de fondo la presencia del crimen organizado y el negocio del narcotráfico. Igual que sigue presente esta realidad de violencia cotidiana en Sinaloa, que fue cuna de la siembra y la exportación de heroína.
Frente al problema propio y ajeno, puede decirse con razón, como le dijo antier el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, al subsecretario Brownsfield, que no es solo un problema de oferta, es un problema de demanda, y lo es. Y les dijo, reduzcan el consumo en Estados Unidos. Estados Unidos debe, pues, aplicar programas de prevención de adicciones y medidas de seguridad para reducir el número de adictos y de bandas criminales que operan en su territorio. La cooperación, el respeto y las alianzas que su gobierno necesita hacer con los países de la región, México entre ellos, es indispensable para reducir un mal que está devorando a mucha gente en Estados Unidos. Pero no nos alegremos, también está devorando a mucha gente en México y a mucha gente en el mundo. Para decirlo con palabras francas, la cooperación y el respeto en materia de seguridad es la herramienta estratégica, el área de fuerza en que México puede moverse para replantear la agenda de negociación general con el gobierno actual de los Estados Unidos en esta etapa. El enemigo común, el enemigo a vencer, es el crimen organizado que está desafiando a los estados y a los gobiernos nacionales. El señor Trump debe entender, y al parecer varios de sus secretarios ya empiezan a entenderlo, que los criminales tienen alianzas internacionales y así operan, mientras su gobierno toma a los gobiernos legítimos y a los países soberanos como los enemigos a vencer cuando deben ser aliados para someter a los criminales de cuello blanco que operan en el lavado de dinero y en los círculos financieros y a sus pistoleros que matan en nuestras calles. Los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, ese es el otro tema, no son solo mexicanos, hay que reconocerlo. Claro. Hay migrantes de casi todas las nacionalidades. Incluso, también quiero recordarlo, en los últimos años ha disminuido el número de migrantes mexicanos que cruzan la frontera sin documentos. Los que sí han aumentado son los migrantes procedentes del Caribe, de Cuba y Haití principalmente, y de tres países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador. Víctimas, fíjate cómo la historia es como un perro que se muerde la cola, víctimas de las guerras de intervención centroamericanas que protagonizó el gobierno de Ronald Reagan. Claro. Tanto los ¿Quién les daba las armas? ¿No? Así es, así se organizaron esas guerras. Y quedaron destruidas las economías y las instituciones de esos países. Tanto los caribeños como los centroamericanos y africanos y de otras nacionalidades son movidos por bandas de criminales que no solo trafican con drogas, quiero subrayarlo, tienen una amplísima gama de materias a que dedicarse. Trafican también con personas, hombres, mujeres y niños, para dedicarlos al trabajo indocumentado o a la prostitución, a redes de pedófilos. Trafican con órganos humanos, con mercancías robadas y con un largo etcétera de ocupaciones de la criminalidad organizada. La inseguridad aumentada, por ejemplo, en Veracruz y en Tamaulipas, en estos días, en estas semanas, denota que hay un tapón de estas bandas, porque en estas bandas operan traficando migrantes hacia Estados Unidos en esta región. Quiere decir que están encontrando pues, problemas para operar, y ahí se está concentrando la delincuencia a nivel local. Esa red del crimen, y creo yo, es la que debe limitarse con la cooperación, las alianzas y el respeto entre países soberanos. Creer lo contrario es fruto de la ignorancia y son ganas de hacer circo para distraernos de los verdaderos problemas y de sus orígenes. Vaya,
¿Qué tal? No, bueno, estás pero muy, 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 muy filosa con esta situación del crimen organizado, de todo lo que estamos viviendo en este país, que es lamentable y que pues no nos está ayudando este señor Trump, ¿no? No, para nada. Necesitan entender en Estados Unidos que el gran desafío contra el poder político, uno de los grandes desafíos contra el poder político, son precisamente las bandas criminales organizadas que actúan con alianzas internacionales. Poniendo muros, ¿qué vas a lograr? Digo, por el amor de Dios, es querer matar elefantes con resortera. Claro. Digo, para estos efectos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema es que el poder político, los estados nacionales, los gobiernos legítimamente constituidos están sufriendo desafíos por parte de diferentes fuerzas. Esta es una de ellas y es necesario que haya alianzas, cooperación, entendimiento y respeto para combatir a estas fuerzas, ¿verdad? En lugar de tomarla contra países, contra grupos de personas, pues con un tono, lo voy a decir, frívolo, banal. El tema es muy de fondo. Y es hace muy fuerte. falta voltear a las calles, como tú nos estás mostrando esta imagen que realmente es triste, ¿no? Digo, verlo en una película y verlo que... Y verlo en nuestra realidad. En nuestra realidad es más terrible todavía. Sí, no cerremos los ojos ante lo que estamos nosotros viviendo, ¿no? Necesitamos cooperación, alianzas, respeto, para poder juntos combatir este desafío que está dañando mucho a nuestras sociedades. Y qué difícil, y muchas gracias. De nada, gracias a ti. Gracias, es Socorro Díaz Palacios, aquí al pie del tiempo.